tener un encuentro con Cristo, de conocerlo, de poder ir a Él, de poder entender su amor y su misericordia para nuestras vidas, para cada cosa que estamos necesitando también. Hoy voy a hablarte de Jesús, de su amor, y debes de entender que es Cristo la fuente de toda bendición, es Cristo la fuente de toda buena obra, es Cristo la fuente de ese corazón que describíamos hoy hace unas horas, y que todo lo que necesites está en Cristo. Quiero compartir contigo un texto en las Escrituras, en 1 Corintios, capítulo 1, en el verso 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hoy quiero hablarte de la crucifixión de Jesús. Quiero que podamos recordar y entender un poco más lo que significa que Cristo haya sido crucificado y la clase de amor que tuvo que haber en Él para hacer ese acto a favor nuestro, y que entendiendo ese amor que Él ha tenido por ti y que lo demostró en esa cruz, tú puedas tener la paz que no tienes y tú puedas ser salvo creyendo en el nombre del Hijo de Dios, y tú puedas cambiar tu corazón al entender el amor con el que tú has sido amado, porque tú fuiste el propósito de ese amor, porque tú fuiste el propósito y el objetivo de Cristo cuando Él estaba en esa cruz. Que tú puedas entender esto, y si tú entiendes esto, ya entendiste todo. Y si tú retienes esto en tu corazón, has retenido el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo muriendo por los pecadores, porque el Evangelio es Cristo viniendo a darte perdón a través de su muerte, y no solamente perdón, sino cambiando tu corazón por sentirte amado de esa forma. Cuando una persona se siente amada de esa forma, el corazón no puede permanecer igual. El corazón es mudado, el corazón es cambiado, el corazón es afectado. Empiezas a vivir en una gratitud para con el que te amó, y esa es la salvación. Ahí está la salvación. Cuando tú entiendes a Cristo y entiendes que todo lo que hizo lo hizo por ti, porque tú estabas en sus pensamientos, naturalmente tendrá que brotar gratitud. Y al haber gratitud, entonces podrás amarlo y podrás vivir para Él, y tu corazón ya no será de piedra, sino será de carne. Esto es, podrás tener un corazón nuevo y podrás ser una persona del nuevo pacto. Dice la Biblia, pues, Pablo, que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. La gente dice: ¿cómo le puedo hacer para vivir cristianamente en un mundo con tanto pecado, con tanta maldad, con tantas tentaciones?
¿Cómo le puedo hacer para tener ese corazón bueno? ¿Cómo le puedo hacer para ser salvo? Alguien me preguntaba, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo le puedo hacer? No solamente para no pecar contra Dios, sino para además llevar esa vida tan llena de amor como la que Él pide de mí. ¿En dónde está la fuente de ese amor? ¿En dónde está la fuente de esa fuerza, de esa gracia, de ese poder? ¿De dónde obtengo eso? Porque en mí no hay eso. ¿De dónde obtengo primero que nada el perdón de mis pecados? Porque es lo primero, ahí empieza la vida cristiana. Cuando tus pecados son perdonados, ahí empieza la vida cristiana. Antes de que tus pecados sean perdonados, no hay vida cristiana. Hay conocimientos de la Biblia, hay reuniones, hay cultos, hay cantos, pero no hay vida cristiana. La vida cristiana empieza cuando tus pecados son perdonados por Cristo Jesús. ¿Y cómo hacerle para que sean perdonados esos pecados? He entendido que mis pecados son muy grandes. He entendido que he sido un monstruo de egoísmo, de soberbia, que he sido un tremendo y gran pecador. Lo he entendido. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con mi culpa? ¿Ahora qué hago con mis pecados? Y no solamente eso, ¿cómo le hago además para cambiar mi corazón? Tengo dos problemas: soy culpable, he pecado muchísimo, pero además no solamente eso, si mi corazón no cambia voy a seguir pecando, porque mi corazón es egoísta, es soberbio, está centrado en mí mismo, no tiene amor. Por lo tanto, ocupo que mis pecados sean perdonados y que mi corazón sea cambiado. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Hebreos 12, verso 2. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, y el gozo eras tú justificado, el gozo eras tú perdonado, el gozo eras tú regenerado. Ese era el gozo que estaba delante de Cristo, que por su muerte y por su amor a través de su muerte, tú ibas a recibir perdón de pecados, tú ibas a ser perdonado y tu corazón iba a ser cambiado por el amor de Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La Biblia te está diciendo cuál es la fuente del perdón, y la Biblia te está diciendo cuál es la fuente de toda gracia y de toda virtud y de todo cambio posible en el cristianismo. Y tiene que ver con Cristo crucificado, y tiene que ver con Jesús en ese acto grandísimo de amor a favor de nosotros, con ese acto tremendo de amor que nos favorece, que es propicio, que es favorable a cada uno de nosotros. Y dice que la Biblia que pongas tus ojos en Jesús, que lo mires a Él, que tengas ojos para verlo a Él y ver su amor demostrado en la cruz del Calvario. Hoy quiero hablarte de los sufrimientos de Cristo desde una perspectiva médica. Como lo he dicho, yo soy médico pediatra, y quiero hablarte de la muerte de Jesús y de los sufrimientos de Cristo desde una perspectiva médica. La Biblia te dice por qué murió Jesús. Te dice que murió por nuestros pecados. La medicina te puede explicar un poco cómo fueron esos sufrimientos, en qué consistió el tipo de sufrimientos que Cristo tuvo, y finalmente cuál fue la causa de la muerte de Cristo, porque tú entenderás que no son los clavos los que mataron a Cristo. Un clavo pues no te puede matar. La ciencia médica puede darnos un poquito de luz de lo que pasó ese día hace 2000 años casi,
cuando aquel hombre llamado Jesús de Nazaret fue puesto en aquella cruz y fue muerto. Y la intención de todo esto es que tú entiendas, a través de la clase de sufrimiento que Él tuvo, su amor inalterable por ti, porque tú le interesas, porque te ama, porque quiere tu bien, porque quiere tu salvación, porque quiere darte lo que no tienes. Alguno dirá, es que mi corazón no es bueno. Él ya sabe que no es bueno. Él quiere darte un corazón bueno. Alguno dirá, es que tengo muchísimos pecados, es más fácil contar mis cabellos que mis pecados. Ya lo sabe Jesús. Y Él quiere borrarlos y quiere darte una vida nueva a través de su muerte. Él quiere hacer eso. Él quiere darte esa vida nueva. Lo que voy a estar hablando desde el punto de vista médico está basado en un artículo que publicó la revista de la Asociación Médico Americana, una revista de las más prestigiadas en el mundo médico, acerca de la muerte física de Jesús. Esta revista, la Asociación Médico Americana, publicó un artículo hecho por el Departamento de Patología de la Clínica Mayo, una de las clínicas más importantes, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero, en cuestiones de medicina. Y su departamento de patología es un departamento muy prestigiado, y ellos hicieron un artículo y lo publicó la revista de la Asociación Médico Americana, y es precisamente en ese artículo en donde nos estamos basando para describir los sufrimientos que rodearon a Cristo, las aflicciones, la debilidad y la muerte que finalmente llegó al Hijo de Dios. Esto es para que podamos sensibilizarnos más acerca del amor de Cristo y de lo que a Él le costó amarte. A Él le costó un precio muy alto amarte. A Él le costó algo muy grande el poderte amar, el poderte ofrecer una vida nueva, el poder darte un corazón nuevo. Para Él fue muy, muy costoso. Y tú tienes que tener ojos para eso. Y si tú tienes ojos para eso, tú podrás ser salvo hoy. Tú hoy podrás descansar en Jesús, en su amor. Tú hoy podrás descansar y tener paz, sabiendo que se pagó un precio altísimo para rescatarte, que se pagó un precio altísimo para darte esa oportunidad de vida eterna, que se pagó un precio que nadie más podía pagar. ¿Cómo le hago para obtener el perdón de mis pecados? Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo le hago para tener esa gracia que santifica mi corazón? Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo le hago para vencer este mundo tan lleno de tentaciones, de obstáculos, de aflicciones, que es opuesto al cristianismo? Puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Había un gozo en medio de sus aflicciones. El gozo eras tú. Había un gozo en medio de sus sufrimientos. Ese gozo era que tu alma fuera perdonada. Había un gozo en medio de todo esto. Eras tú perdonado y cambiado en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Cuando hablamos de la cruz, tenemos un grave problema. En países como México y también como este, desde pequeños estamos acostumbrados a ver la cruz. Los taxistas en México llevan cruces colgando ahí en su espejo. La gente se pone cruces, hay cruces en las casas. Y ya pareciera algo cultural hablar de la cruz. Ha perdido lo que realmente es. Ha perdido la sustancia, ha perdido el efecto, ha perdido el peso de lo que significa la cruz en la vida cristiana. Y no que nosotros estemos creyendo en poner cruces, sino lo que significa la cruz en la vida cristiana según lo que narra el Evangelio acerca de Cristo y su muerte. Y entonces la persona desde pequeño oye hablar de la cruz, ve ahí algunas procesiones, de repente se pone una película de moda y se habla de la cruz, pero no se comprende lo que es realmente la muerte de cruz. No se comprende realmente lo que hay detrás de esa muerte, y de entrada lo que quiero decirte es que es la manifestación más grande de amor que tú puedas ser objeto. Nadie te ha amado como Cristo te ha amado.
A nadie le has interesado como tú le has interesado a Jesús. Estamos en un mundo muy egoísta, en donde se te ha enseñado que nadie te ama, que cada quien busque por lo suyo. Con Cristo es distinto. Cristo sí te ha amado. Cristo sí te ha buscado, tú sí le has preocupado a Jesús. Si este mundo te ha enseñado que cada quien busque lo suyo, que tú te intereses por lo tuyo y que los demás se interesen por lo suyo y cada quien su vida, bien, eso es este mundo. Con Cristo es distinto. Cristo vivió y murió por ti. Cristo vino por ti a darte vida, a darte el camino que te lleva al cielo, a cambiar tu corazón, no solamente a enseñarte una serie de normas y de enseñanzas, sino a cambiarte ese corazón para que fuera natural para ti amar a Dios y amándolo lo puedas obedecer sin sentirte esclavo, sin sentirte amargado, sin sentirte frustrado por una obediencia ciega, por una obediencia a seca simplemente, sino por una obediencia que nace de un corazón agradecido. Eso es el cristianismo, una obediencia que nace de un corazón agradecido, que ama a aquel al que obedeces. Porque si no hay esto, no hay obediencia verdadera. Si no hay esto, no hay verdadero cristianismo. Vamos a hablar pues de Cristo y de la muerte de cruz. Vamos a hablar de aquel evento que marcó la historia de la humanidad y partió el tiempo antes y después. La humanidad está marcada por la cruz de Cristo. Lo que el mundo fue testigo hace ya muchos años de lo que sucedió aquella mañana y tarde de aquel día cuando Cristo fue crucificado. El mundo es testigo de esas cosas y hasta hoy nos llegan los documentos, la Biblia, que nos hablan de ese momento, de ese contexto, de esa situación. Quedó para siempre la historia de la humanidad marcada por ese evento. ¿Qué es la crucifixión? La crucifixión es un método para matar y es un método para afligir a las personas a las que se quiere matar. La crucifixión no la inventaron los romanos. Sabemos que Cristo murió en tiempos del Imperio Romano, pero la crucifixión no la inventaron los romanos. La crucifixión la empezaron los persas en tiempos también de Alejandro el Grande. Eran cierta forma de clavar a la gente a veces en árboles, eran clavados las personas en los árboles y ahí dejaban a la persona clavada, llegaban las bestias del campo, de la selva y los devoraban y la gente estaba clavada. Esas fueron las primeras formas de crucifixión, de clavar a alguien en algún lugar. Y no fueron los romanos, fueron los persas los que iniciaron con eso. Posteriormente los romanos, al entrar en contacto con esa civilización, conocieron ese sistema de dar muerte a la gente y fueron los romanos los que perfeccionaron la muerte de cruz. Lo que conocemos como la crucifixión fueron los romanos los que la perfeccionaron. Es un método totalmente desgraciado de quitarle la vida a una persona, es un método totalmente cruel, desafortunado, que aflige muchísimo a la persona a la que le está quitando la vida. Es un método calculado no solo para quitar la vida, es un método calculado para avergonzar y para hacer sufrir a la persona de una forma prácticamente inconcebible, como lo vamos a estar viendo en un momento más. Es un método entonces no simplemente para quitar la vida, sino para avergonzar y afligir y castigar antes de que la persona muera al que está siendo colocado en ese lugar. Eso es lo que es la crucifixión. La crucifixión, en el contexto de los romanos, estaba reservada para los peores criminales. Había personas condenadas a muerte, pero que no eran crucificadas. Por ejemplo, un ciudadano romano no podía ser crucificado. Un ciudadano romano, si era condenado a muerte, era degollado, lo decapitaban, pero no lo crucificaban. Eran los peores criminales los que se rebelaban contra el Imperio Romano, los desertores del ejército que se oponían después al ejército. Eran las peores personas los que simbolizaban un peligro importante para la estabilidad de Roma, los que eran puestos en la cruz. Y esto era como un aviso a todos diciendo: mira qué peligroso es oponerse a Roma. Mira lo que le pasa a aquellos que se oponen a Roma. En esa cruz iban los opositores a Roma, o iban los asesinos, los ladrones peligrosos, aquellos que con su forma de ser, su forma de vivir,
afectaban al mundo en que vivían, a la sociedad en que vivían. Entonces esa gente ocupaba un castigo ejemplar, y ese castigo ejemplar era precisamente la cruz. A la cruz no podían ir ciudadanos romanos, a la cruz tampoco podían ir niños, tampoco podían ir mujeres. A la cruz solamente podían ir hombres considerados peligrosos y a los cuales se les quería dar un castigo ejemplar para que todos temieran, para que todos vieran eso y todos dijeran: yo no quiero ser como él, porque mira lo que le pasa a las personas que son como él. Era un castigo público, ejemplar, vergonzoso, porque era para lo peor. Si un familiar tuyo era llevado a la cruz, era motivo de pena y de dolor, pero también de vergüenza, porque la persona era puesta casi desnuda en ese lugar, públicamente, todo el mundo lo desechaba, todo el mundo lo burlaba, todo el mundo lo maldecía. Era una vergüenza que alguien fuera crucificado. Además del dolor que sufría la persona crucificada, era el dolor moral, la vergüenza que estaba sintiendo y la vergüenza que la familia de esa persona estaba sintiendo, además de la pena y del dolor. Era una mezcla pues de pena, de dolor, de sentimientos y de tremenda angustia, de tremenda aflicción en la cruz. Eso es lo que era la cruz. Hablando en este caso de Jesús, vamos a ubicarnos en Getsemaní. Vamos a ubicarnos después de la última cena, cuando Jesús estuvo con sus discípulos en la última cena, cuando tú sabes lo que el Evangelio dice, que estando con ellos, tomó el pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Y cuando tomó la copa con el vino y dijo: esto es mi sangre, que por muchos es derramado para perdón de los pecados. Esto es el nuevo pacto en mi sangre. Muy seguramente los discípulos que estaban ahí no entendían lo que estaba diciendo Jesús. Ellos estaban acostumbrados a ver a un Cristo victorioso. Ellos estaban acostumbrados, habían visto a Cristo caminar sobre las aguas. ¿Quién podrá oponerse a nuestro Señor? O sea, nadie es poderoso como Él. Habían visto a Cristo resucitando muertos. Habían visto a Cristo sanando leprosos, haciéndolos limpios a los leprosos, dando vista a los ciegos. Habían visto a Cristo con una gran autoridad hablando las verdades del Evangelio. Habían visto a Cristo en su señorío, en su majestad. Y de repente están en ese momento íntimo Jesús y sus discípulos, y Jesús se levanta y parte el pan, y Jesús se levanta y toma la copa y dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esto es el nuevo pacto en mi sangre. Esto es el nuevo pacto en mi sangre. Los discípulos quizás se quedaron viendo qué querrá decir. No podían comprender, no podían entender. Cristo sabía que las horas de las tinieblas se avecinaban. Cristo sabía que las horas del diablo estaban pronto ya a llegar. Y después de esa cena nos dice la Biblia que Jesús se va a ese lugar llamado Getsemaní. Ese lugar llamado Getsemaní, que traducido es prensa de aceite, es simbólico el nombre también, es significativo, donde el fruto que da el aceite es llevado y es triturado y es derramado el aceite. Eso es lo que quiere decir la palabra Getsemaní. Y ahí en Getsemaní Jesús empezó sus agonías, y aquí es donde la ciencia médica nos da el primer dato importante. Nos dice el Evangelio que Jesús empezó a sudar como grandes gotas de sangre. ¿Existe algún padecimiento en donde la persona sude sangre? Sí, sí existe. Se llama hematidrosis. Así se llama, hematidrosis. Sangre en el sudor. La hematidrosis puede suceder por varias causas en una persona. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con la coagulación de su sangre, como la persona que es hemofílica, que su sangre no coagula, en un momento dado puede tener hematidrosis. Sin embargo, en el caso de Jesús descartamos esa posibilidad, pues Jesús no estaba enfermo de hemofilia y no tenía ningún tipo de enfermedad. ¿Por qué más puede haber hematidrosis? Puede haber hematidrosis cuando la persona está tomando ciertos medicamentos que hacen que su sangre no coagule. Por X motivo, la persona toma cierto tipo de medicamentos y entonces la sangre no coagula, pero pues también eso lo descartamos con Cristo, porque Él no estaba tomando ningún medicamento que evitara que su sangre coagulara.
Pero la hematidrosis también se da, y la ciencia médica lo reporta, cuando la persona está sometida a un fuerte cuadro de angustia y de estrés. ¿Qué sucede? Sucede que la glándula sudorípara, de donde sale el sudor, tiene pequeños vasos sanguíneos, pequeñitos, muy pequeños, que no se ven a simple vista. Pero cuando la persona está en un fuerte estado de estrés y de angustia, el sistema nervioso que está ahí también inervando esas zonas, se activa y los pequeños vasos sanguíneos se rompen y empieza a vertirse sangre a las glándulas sudoríparas. Y entonces la sangre, el sudor que aparece en la piel es una mezcla del agua del sudor con la sangre precisamente. Tú puedes ver esto, por ejemplo, cuando un padre de familia está muy tenso porque su hijo está en terapia intensiva, está casi por morir, y tú ves al papá y lo ves normal, y lo ves a la hora siguiente y trae una hemorragia en el ojo. Se le puso el ojo rojo, tuvo una hemorragia. ¿Qué le pasó? Se le rompió un pequeño vasito y trae ahí el ojo, una hemorragia en el ojo. ¿Por qué le pasó eso? Por la ansiedad y por el estrés que trae. Bien, Jesús tuvo un episodio de hematidrosis por la fuerte angustia que había en su corazón. No que Jesús fuera un cobarde y tuviera temor de enfrentar lo que viene, pero él como ser humano tenía sentimientos, él como ser humano tenía emociones. Y ¿sabes qué, mi amado hermano y amigo? El corazón de Cristo estaba muy afligido porque él iba a ser hecho pecador, como ya lo vimos el día de ayer en el texto que citábamos. Él iba a llevar la carga de todos los pecados. Él sabía lo que venía sobre él. Él sabía que la hora de Satanás estaba ya inmediata, que Satanás iba a ensañar con él y que todo iba a venir sobre él. Un hombre, un ser humano, era Dios, es cierto, pero era hombre verdadero, tenía sentimientos, tenía aflicciones, era capaz de sentir tristeza, de sentir alegría, era capaz de sentir presión, ansiedad, estrés. Y Cristo ahí estaba solo, sus discípulos estaban allá, se habían quedado dormidos, y Jesús sabía que toda la carga, toda la oscuridad de este mundo venían sobre su pecho, venían sobre su espalda. Sabía que Satanás iba a tener la oportunidad de afligirlo y aún de quitarle la vida. Sabía que todo esto venía, y además había un aspecto de la cruz que le afligía muchísimo y que en su momento lo vamos a ver cuando lleguemos a Cristo crucificado. Había un aspecto de la cruz que lo angustiaba muchísimo. Y ahí estaba Cristo solo orando. Y las oraciones de Cristo eran, como la Biblia nos dice: Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesucristo como ser humano se sintió débil ante lo que venía. Jesús como ser humano sintió temor por todo lo que venía. Sin embargo, sus sentimientos, sus emociones fueron sujetadas al Padre por amor a ti, porque Él era la única oportunidad para darte a ti vida eterna. Él era la única oportunidad que tú tenías de que tus pecados fueran perdonados. Era la única oportunidad. Era la única chance que tú tenías de poder amar a Dios a través de Cristo. Y Él no quería fallarte. Y Él quería llegar a la cruz, y Él quería hacerlo todo, y no quería fallarte, pero se sentía débil, se sentía como ser humano temeroso de lo que venía. Y en ese contexto viene ese episodio de hematidrosis, y con el simple hecho de que Cristo haya tenido hematidrosis, tú puedes entender lo conmovido que ya estaba Jesús. Pero no solamente eso. Cuando hay hematidrosis, cuando hay un episodio de hematidrosis, la persona ya no está bien físicamente. La piel tiene ciertas características. Tu piel la puedes hacer así y no se levanta, no se te levanta así como ampollas, sino que tiene fuerza, tiene ciertas características tu piel. Pero la piel de la persona que ha sufrido hematidrosis se vuelve muy delgada. Fácilmente se puede, como la piel de los ancianos, que tú la haces así y se las puedes levantar. Así estaba ya la piel de Jesús, afectada, desgastada, adelgazada,
Jesús ya no era el mismo. Físicamente Jesús ya no estaba bien. Todo esto por el sufrimiento moral que estaba teniendo, por el sufrimiento espiritual que él estaba experimentando. Después de este episodio, dice la Biblia que él se levanta y que en eso llegan los que venían a apresarlo precisamente, y que lo toman preso y que lo llevan preso delante de las autoridades judías, que eran los primeros que querían ver muerto a Jesús. Y Jesús fue llevado y fue juzgado ante el Sanedrín judío, y la imputación que se le hacía a Jesús, la acusación que se le hacía a Jesús, era que él era un blasfemo. Y dentro del pueblo judío la blasfemia era causa de muerte, era una de las causas por las cuales una persona podría ser muerto. La blasfemia era una causa de muerte. Y bien, ¿por qué lo acusaban de blasfemia? Porque él, siendo hombre, se hacía Dios, según decían sus adversarios. Y decían bien, porque Jesús era divino y es Dios con nosotros. Pero esa era la causa por la cual estaban acusándolo, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y cuando en el contexto judío a alguien se le acusaba de blasfemo, una gran ira social venía sobre esa persona. Tú entiendes que los judíos, un pueblo muy conservador y muy reservado de sus tradiciones religiosas, ellos se consideran tener la verdad y adorar al Dios verdadero, y en efecto ellos conocen y saben del Dios verdadero. Pero este hombre estaba siendo declarado blasfemo en ese Sanedrín judío, en ese juicio judío a medianoche, estaba siendo declarado como blasfemo. Y entonces, ¿qué pasó con esa declaración de blasfemia? Dentro del pueblo se empieza a correr ese rumor de que un hombre ha blasfemado, que un hombre ha hablado en contra del Dios verdadero, que un hombre ha dicho cosas, ha dicho palabras que ofenden al Dios verdadero. Y entonces, ¿qué pasó con Jesús? Pasó lo que los evangelios nos siguen narrando, que inmediatamente después de ese juicio empezaron a golpearlo, a escupirlo, a insultarlo, porque la jerarquía religiosa lo había declarado como blasfemo. Los judíos no podían condenar a nadie a muerte porque ellos mismos estaban bajo el imperio y la ley de Roma. Les era necesario que los romanos lo declararan también digno de muerte para que se le pudiera dar muerte a la persona. Entonces los judíos toman a Jesús y lo llevan delante de los poderes romanos, en este caso de Poncio Pilato, para que Jesús fuera realmente llevado a la muerte. Sin embargo, en Roma la blasfemia no era causal de pena de muerte. Entonces el cargo sobre Jesús es cambiado. Ahora ya no es blasfemia, ahora él se hace a sí mismo rey de los judíos. Y entonces la acusación ahora es distinta. Y entonces, si tú defiendes a Jesús, tú te pones como enemigo de César, porque él se está haciendo rey a sí mismo. Porque él está diciendo que él es el rey de los judíos, y los judíos solamente tenemos un rey que es el César, y cualquiera que se dice rey está afrentando a César. Esa era la circunstancia de Jesús. Tú sabes que antes de llegar a aquel lugar, a Jesús le vendaron los ojos, lo empezaron a bofetear y a escupir. Aquel que jamás hizo algo malo, aquel que tenía ojos puros, aquel que hablaba palabras de consuelo, de amor y de verdad, ahora sus labios eran rotos, ahora sus dientes eran aflojados, eran tirados por los golpes de las manos de estas personas que lo tenían preso. Le vendaron los ojos, lo escupieron, lo insultaban, le pegaban, lo abofeteaban. No había respeto para el Hijo de Dios. Pero Jesús no había hecho nada. Era un hombre inocente que estaba sufriendo los golpes, los efectos, los menosprecios de la gente. Y así fue llevado delante de Poncio Pilato y fue juzgado
precisamente por las autoridades romanas. La Biblia nos dice que después de haber interrogado en varias ocasiones a Jesús, no se halló en él culpa de nada. Que el mismo Poncio Pilato se sentía presionado a soltarlo. Que el mismo Poncio Pilato deseaba zafarse del asunto, incluso quiso pasar el caso a Herodes, pero Herodes se lo regresó nuevamente a él. No hallaban causa de muerte, no hallaban causa que justificara pena de muerte en Cristo. Pues no había hecho jamás pecado. ¿Qué causa de muerte podría tener? Y sin embargo, la presión de los judíos fue muy fuerte y diciendo: si tú no matas a este, tú te haces enemigo de César, porque él se ha hecho rey a sí mismo. En esas circunstancias, tú sabes lo que se decide que Cristo sea llevado a la muerte. Y aquí es en donde empieza el verdadero martirio de Cristo. Y utilizo la palabra martirio porque eso fue lo que sucedió. La verdadera aflicción de Jesús, la verdadera tortura de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que se hace con él es llevarlo a la flagelación. ¿Qué es lo que era la flagelación? Dentro del contexto romano, la flagelación era un método legal y preparatorio para la crucifixión. Eso es lo que era la flagelación. Cuando se habla de la flagelación de Cristo, de que Cristo fue azotado, no vayas a suponer que Cristo fue azotado con un azote como el que se azota a un caballo, que puede poner simplemente la espalda roja y un poco irritada, sino que el flagelo romano era un instrumento muy especial de cuero que se dividía en 3 puntas en su parte final, que tenía pedazos de metal y pedazos de hueso en sus partes más distales, y que la persona a la que se le iba a dar ese castigo era prácticamente desnudada por completo y sujetada en un poste, y una persona experta en el uso de ese látigo, de ese flagellum, castigaba severamente toda la espalda de la persona. Préndeme la primera diapositiva, por favor. Ahí está. Estamos viendo en primer lugar lo que es el flagelo. Es un mango de madera con correas de piel que se dividía en 3 o 4 puntas, que tenía piezas de huesos pequeños y bolas de metal en su parte distal. La persona era desnudada, era amarrada a ese poste, a ese palo vertical, de una forma en que toda la espalda quedara descubierta, en que no hubiera posibilidad de que el látigo dejara sana alguna parte. Todo era descubierto, desde las piernas hasta la cabeza. Acá en esta parte estamos viendo una vista superior, como si tú estuvieras en una azotea y estuvieras viendo hacia abajo. La persona era puesta así, con toda la espalda descubierta y expuesta, y entonces la persona empezaba a recibir el castigo con ese látigo. En el dibujo de mero allá vemos cómo era castigada toda la espalda de la persona. Podía ser que una sola persona castigara de un lado y luego se cambiara hacia el otro lado, o podía ser que fueran 2 las personas que estuvieran castigando, dando un azote uno, un azote el otro, un azote uno, un azote el otro. Y quiero que entiendas algo: después de este castigo, toda la espalda de Jesús quedó abierta. Por eso dice el libro de Isaías: por su llaga fuimos curados. No es que hayan quedado heridas en la espalda de Jesús, es que toda la espalda era una herida. Quiero decirte, según los estudios médicos que se han hecho de estos asuntos, que muchas veces ese látigo que al contacto se enterraba y era jalado, podía arrancar piel, podía arrancar músculo, podría incluso fracturar las costillas o alguna vértebra, de tal forma que después de que se terminaban los azotes, no había un número, no había un límite en el número de azotes. Después de que la persona recibía el número indeterminado de azotes,
la persona quedaba media muerta y habiendo perdido muchísimo líquido, mucha sangre, mucho plasma, hemorragias y hemorragias, desgarrado totalmente de la carne, abierta la carne, se podría ver una costilla, se podría ver una columna, una parte de la columna vertebral, podría haber alguna fractura, e incluso muchos morían en ese castigo. No pocos quedaban muertos después de ese castigo. La intención de esto era debilitar de tal forma a la víctima que la muerte en la cruz fuera lo más pronto posible. Era prepararla de tal forma, quitarle toda su fuerza, desgastarla, dejarla totalmente debilitada. Quedaba debilitada por el dolor, un dolor intenso que era que te abrieran toda la espalda con ese látigo, pero quedaba debilitada también por la pérdida de tejidos, la piel, el tejido graso que está debajo de la piel, el músculo que está debajo de ese tejido, y quedaba debilitado también por la pérdida de líquidos. Perdía mucha sangre, de tal forma que la persona quedaba deshidratada después de esto. ¿Tú entiendes lo que es la deshidratación? Cuando un niño tiene diarrea y tiene muchas evacuaciones y pierde muchos líquidos, su lengua se seca, se pega al paladar, llora y no tiene lágrimas en su llanto, su piel está seca, lo haces así y se queda como plegada la piel de la persona que está deshidratada. Una persona después de esto quedaba deshidratada porque perdía 1 litro de sangre, perdía 1,5 litros de sangre quizá, quedaba media muerta, totalmente deshidratada, debilitada, adolorida, humillada totalmente. Y ahí estaba el Hijo de Dios, el que se viste de gloria, había sido desnudado delante de los hombres, y había sido amarrado como un animal, y había sido castigado públicamente. Y los hombres gritando que muera, y los hombres gritando y burlándose, y el castigo fue muy cruel. Los judíos lo aborrecían porque había blasfemado, los romanos lo aborrecían porque se había hecho a sí mismo rey. Esto nos explica las actitudes, puedes apagarle, nos explican las actitudes de los soldados judíos, de la burla tan cruel que tuvieron con Jesús después de los azotes que le dieron. Como él se había dicho que él era rey, tú sabes que tejieron una corona de espinas y que se la pusieron en la cabeza, pero no solamente se la pusieron, sino que con una caña, con un palo le pegaban en la cabeza, burlándose de él como si fuera un tonto. Le pusieron otro palo en la cabeza como si fuera un cetro, pues era rey, él se había hecho rey. Y le pegaban y las tremendas espinas se clavaban en la sien, en la cabeza, en la frente, en la nuca, y sangre brotaba por todos lados. ¿Y sabes qué? Ese rostro quedó desfigurado. ¿Te imaginas los hematomas? La hinchazón en la frente, la hinchazón en las orejas, la hinchazón en todo el cuero cabelludo, sangre por todos lados, ojos amoratados, labios abiertos. Ese era Jesús. Ese era Cristo Jesús, con la espalda totalmente abierta. Y a Jesús le pusieron, tú sabes, una capa como de rey, pero la capa se pegó a la espalda abierta y después esa capa fue arrancada, ocasionando más dolor al Hijo de Dios. Después de este sufrimiento, después de esta tortura en el látigo, Jesús quedó medio muerto y Jesús seguía siendo burlado. La Biblia nos dice que después de eso, los soldados se hincaban delante de él, le vendaban los ojos, lo golpeaban, lo abofeteaban, lo escupían. Amado, el día de hoy, el peor de los criminales no le hacen esto. El día de hoy, al peor de los criminales se le busca defender, se le buscan sus derechos humanos, se le busca que se tenga respeto. Al peor de los criminales se le guarda respeto. Para Jesús no hubo respeto. Había palabras, insultos hirientes, ofensas, burlas. Escupir a una persona, ¿qué te parecería que a ti te escupieran? ¿Qué entiendes tú cuando alguien te escupe en la cara? Te está diciendo, no vales nada, eres un gusano.
eres un maloliente, no sirves, apártate, apestas. Eso es lo que significa cuando alguien le escupe en la cara a otro. Un menosprecio, una humillación muy grande. A nuestro Señor Jesús lo escupieron en la cara muchas veces. Lo insultaban y lo golpeaban. El Hijo de Dios estaba llevando todas esas cosas porque te estaba amando, porque le interesas muchísimo, porque quiere salvarte, porque quiere que tú lo ames a Él, porque quiere que tú te enamores de Él. Después de esto, sigue lo que es la crucifixión. Como ya dije, la crucifixión es el método más cruel y más desgraciado que puede existir para afligir y para matar a una persona. Para esto probablemente Jesús tuvo que cargar parte de la cruz. Puedes prender la siguiente, por favor. Es muy improbable lo que la tradición enseña de cargar la cruz, pues la cruz entera pesaba prácticamente 100 kilos. Y es muy improbable que una persona, después de haber sido debilitado de la forma como él fue, pudiera cargar una cruz tan pesada. Lo habitual es que cargaran el patíbulo es la parte transversal de la cruz, el estipo es la parte que se clava a la tierra, y lo más probable es que la persona cargara el patíbulo, que pesaba aproximadamente entre 40 y 50 kilos. Y más o menos esta fue la escena que las calles de Jerusalén vieron. Más o menos esto fue lo que pudo haber visto la gente en aquel entonces. Un hombre sangrado, un hombre humillado, un hombre ofendido, un hombre profundamente lastimado y debilitado, con el patíbulo amarrado en su espalda, con la cara descubierta, y las pequeñas y estrechas calles de Jerusalén. Esto fue más o menos lo que vieron. Pero acuérdate, la gente estaba enfervorizada porque este hombre había blasfemado contra Dios. Cuando Jesús pasaba entre la gente le jalaba la barba, la gente lo seguía insultando, la gente lo seguía golpeando. No había respeto para Cristo Jesús. Era digno de muerte. ¡Apestas! ¡Que te maten! ¡Tienes demonio! ¿Te imaginas los insultos que se oían ahí? Al príncipe de paz, aquel que vino a amarnos, aquel que vino a enseñarnos el amor y el camino que lleva al cielo, que de su boca nunca salieron palabras corrompidas. De repente escuchando tantos y tantos insultos hacia su persona, medio desnudo, en las estrechas calles de Jerusalén, la gente saliendo a los balcones, mirando ese espectáculo, escupiéndolo desde el balcón, gritándole, insultándole, pateándolo, diciéndole de todo. Era digno de muerte. Y cuando alguien era digno de muerte, ya no había nada que le respetara sus derechos. No había derechos de nada. Era digno de muerte. No en vano Jesús, en el Salmo 22, porque el que está hablando en el Salmo 22 es Jesús, dice, porque no soy hombre, sino gusano. Jesús se comparó a sí mismo con un gusano en el Salmo 22, porque era el trato que le estaban dando, como un gusano, como quien con un pie aplasta a un bicho. Eso es lo que estaban haciendo con Cristo, porque no soy hombre, sino gusano. Algo así se vio en Jerusalén hace 2000 años, un hombre cargando su cruz, un hombre lastimado, un hombre ofendido, y detrás de él iba algún soldado con un letrero grande que decía la causa de su delito. Dice la Biblia que en griego, en latín y en hebreo se puso Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y todo esto enfervorizaba más a la multitud. Él dice que es rey, pero no es nuestro rey. Quita eso. De tal forma que alguien tuvo que decir, lo que escribí, escribí. A la gente le ofendía ver ese letrero. A la gente le ofendía que ese miserable carpintero crucificado, que ese miserable carpintero abofeteado, desnudo, se dijera rey de ellos. Era muy ofensivo para ellos. Y ahí iban detrás de él en esa procesión con un letrero grandote anunciando la causa de su castigo, la causa de su muerte.
Finalmente llegaron al lugar de la crucifixión, el Gólgota, que está aproximadamente a 600 metros fuera de la ciudad de Jerusalén, de la Jerusalén antigua. Y en ese lugar fue donde finalmente Cristo fue crucificado. Es muy probable que a Cristo, al llegar allá, lo hayan quitado sus ropas, lo hayan dejado solamente con algún tipo de calzoncillo de lino que cubriera sus partes íntimas y lo hayan arrojado al piso sin ningún respeto. Era un guiñapo, era un manojo ya de tejidos abiertos, de rostro desfigurado, con su corona de espinas. Ya no era un hombre eso, era un ser desfigurado, un ser afligido. Y llegaron, lo desnudaron nuevamente y lo tiraron al piso y ahí lo clavaron. Veamos cómo fue esto, acerca de las manos, cómo fueron clavadas. Esto es más o menos la anatomía de una mano. La mano, en el contexto judío, empieza desde la muñeca. Lo más probable es que los clavos hayan sido clavados en la muñeca, porque si son clavados en las palmas de las manos, lo más probable es que se hubiera caído la persona crucificada, pues aquí no hay tejidos que puedan sostener el clavo, y hubiera abierto la mano y la persona se hubiera caído de la cruz. Tenía que haber un sostén mayor y por eso lo más probable es que los clavos hayan pasado a través de las muñecas que formaban parte de la anatomía de la mano en el pueblo judío. En este lugar hay mucha sensibilidad. Pasa un nervio llamado el nervio mediano, es este que está aquí en el centro, que le da sensibilidad a la mano. Tú tientes, te pellizcas aquí y te da dolor porque ese nervio pasa por ahí y recoge la sensibilidad de tu mano. Los clavos cuando pasaron y traspasaron las muñecas pudieron haber afectado ese nervio, provocando dolores increíblemente agudos, muy delicados, dolores muy fuertes, un dolor quemante que ha de haber recorrido todo el brazo de Jesús, incluso llegando hasta el hombro, porque es un nervio largo que estimula todo el brazo. Y no solamente eso, ese nervio no solamente da la sensibilidad, también le da la movilidad a la mano. Y cuando ese nervio es lesionado, ocurre lo que se conoce en medicina como mano en garra. La mano se contrae y queda así en esta posición. El clavo está ahí clavado, está sintiendo dolor todo el brazo, hasta el hombro, posiblemente hasta acá, en la nuca, con la corona de espinas acá arriba, y todo el brazo sintiendo calambres espantosos y totalmente contraído ese brazo. Los clavos eran largos, eran grandes, de 13 a 18 centímetros, son los clavos que se han encontrado clavados a maderos en gente que fue crucificada también. Esos son los clavos que más o menos se ocupaban para clavar a una persona a la cruz. Y más o menos esa es la proporción, el clavo pasaba totalmente la muñeca y toda esa parte quedaba clavada en el madero para que pudiera sostener el peso de la persona clavada. Quiero decirte que cuando eso sucedió, Cristo sintió un dolor bastante grave, bastante agudo, muy profundo. Fue afligido de forma increíble en ese momento. Estaba débil, ya no sabía bien todo lo que estaba pasando quizá, pero créeme que cuando esos clavos penetraron esos lugares, créeme que Jesús sintió dolor. Créeme que Jesús fue afligido profundamente con ese sufrimiento. Es muy probable que no haya habido mucho sangrado, pues la arteria que lleva la sangre está en una parte muy fuera de la muñeca y solamente si lesionaran esa arteria hubiera habido mucho sangrado, si no es probable que no haya habido demasiado sangrado en ese momento. También los pies fueron clavados. Siguiente. Esta es la anatomía de los pies. Los clavos tuvieron que haber pasado más o menos a la altura de lo que conocemos como el empeine. Ahí en tu lugar tú puedes presionar tu empeine con tu dedo y vas a ver cuánto dolor puede ocasionar cuando hay una presión sobre el empeine.
Los clavos, es posible que se haya utilizado un solo clavo, clavando un pie sobre otro pie, un poco girado. Esto lo vamos a entender por qué era que los giraban un poco. Y bien, también en este lugar hay muchísima sensibilidad. Existen aquí 3 nervios: el nervio plantar lateral, el nervio plantar mediano y el nervio profundo del peroné. Todos estos nervios hacen que tu pie tenga mucha sensibilidad. Cuando tú vas caminando descalzo y de repente te golpeas contra una mesa o contra una silla, te duele muchísimo, precisamente porque tiene mucha sensibilidad, mucha inervación nerviosa esa zona. Cuando los clavos traspasaron el empeine de Jesús, también sintió un dolor bastante fuerte, bastante profundo. Jesús estaba siendo clavado de manos y de pies. Puedes apagarle. Ahora, la muerte en la cruz, pues no es por los clavos. No es los clavos los que te quitan la vida. No son los clavos los que hacen que la persona muera. El problema en la cruz es muy distinto al asunto de los clavos. Los clavos lo que sirven es para afligir y para producir más dolor y más dolor. Porque tú te imaginarás, la persona es clavada y de repente es levantada en esa cruz y todo el apoyo del cuerpo de Cristo se sostuvo sobre los clavos de los pies y sobre los clavos de las muñecas. Todo lo que Cristo pesaba se sostuvo en esos puntos. Y tú entenderás que esto provocó un dolor increíble. Cristo en esos momentos estaba teniendo fuertes calambres musculares. En esos momentos estaba deshidratado, estaba golpeado, estaba herido de la cara, abierto de los pómulos, de los labios, estaba con su corona de espinas, estaba con la espalda abierta y con tremendos calambres que empezaba a sentir en los brazos por los clavos y tremendos calambres que empezaba a sentir en las piernas por el estímulo de los clavos en sus empeines. O sea, él no quería ni moverse. Cualquier movimiento en la cruz despierta muchísimo dolor, porque te mueves apoyándote en los pies que están clavados. Ese es tu punto de apoyo. Y los pies clavados empiezan a desgarrarse, empiezan a abrirse, empiezan a lesionar las capas superficiales de los huesos, y eso es muy, muy doloroso. Cualquier movimiento en la cruz era un gran dolor. En ese momento, todo el cuerpo de Cristo estaba sintiendo dolor. Es muy probable que aún la nuca estuviera contracturada por las espinas que estaban clavándose. Tú sabes, cuando tienes un dolor en la cabeza, luego no la quieres ni mover y empiezas al rato a dolerte el cuello. Bien, Cristo tenía espinas clavadas y estaba ahí golpeándose con la cruz. ¿Te imaginas cómo estaban tensos los músculos de acá atrás? No se quería ni mover, cualquier cosa le ocasionaba más dolor. Cualquier movimiento era apoyarse sobre sus pies clavados, sobre sus muñecas clavados. ¿Sabes qué era eso? Una sinfonía de dolor perfecta. Todo él sufriendo. No había un lugar de su cuerpo que no estuviera experimentando dolor. Pero a más de eso viene lo más terrible de la cruz. Todavía no llegamos a lo más grave. ¿Por qué una persona muere en la cruz? La persona crucificada está de tal forma, su postura de su pecho, de sus brazos, lo que se conoce como la caja torácica, que es donde están nuestros pulmones, por donde respiramos, está de tal manera la postura de la persona en la cruz que el ciclo respiratorio normal se ve alterado drásticamente. Una persona como tú y como yo, que estamos aquí cómodamente en este lugar, sin que tú te des cuenta, respiras aproximadamente 20 veces por minuto. Cuando tú metes el aire, haces un pequeño esfuerzo que ni cuenta te das. Y cuando lo sacas, no haces ningún esfuerzo, el aire sale solito, sale. En la cruz, el problema es que la persona, por la posición que tiene, no puede sacar el aire. Le cuesta mucho trabajo sacar el aire porque su caja torácica está expandida, los pulmones están expandidos, entonces no puede sacar el aire. Y empieza a tener un problema con su respiración y se empieza a acumular lo que tú sacas cada vez que sacas el aire, dióxido de carbono.
Eso es lo que sucede con la persona que está crucificada. No puede respirar adecuadamente porque puede meter aire, pero no lo puede sacar. Yo no sé si tú has oído hablar de esa enfermedad que se llama el asma, las personas asmáticas, que su problema es exactamente el mismo, no pueden sacar el aire. Pero el problema es que el cuerpo ocupa oxígeno y no le interesa si puedes o no puedes. El cuerpo va a tratar de meter aire porque ocupa oxígeno. Es tan fuerte el estímulo de buscar oxígeno que ha habido incluso asmáticos, en el hospital los hemos visto, que en una crisis de asma son tan bruscos sus movimientos respiratorios que incluso alguna costilla se llega a fracturar. Porque está buscando aire, se está asfixiando, necesita oxígeno. Y Jesús, ¿sabes qué tenía que hacer cada vez que quería respirar? Jalarse de los clavos, apoyarse en ese clavo, por eso sus pies estaban flexionadas, sus piernas en la cruz son flexionadas, para que la persona durara un poco más en la cruz. Si a la persona la clavan con los pies tirantes, rápidamente muere, porque no puede estarse moviendo para jalar aire. Entonces a la persona le rotaban un poco las piernas y se las flexionaban un poquito para que entonces se estirara y jalara aire y lo sacara. Y todo eso era en un contexto de muchísimo dolor, porque para que él pudiera hacer eso que tú y yo hacemos tan sencillamente, tenía que jalarse de los clavos de las muñecas y tenía que apoyarse en los clavos de sus empeines. Cada vez que él respiraba, cada vez que él metía y sacaba aire, estas cosas él tenía que hacer. Este es el mayor problema que tiene la persona crucificada. Tiene problemas para respirar. Siguiente diapositiva. Aquí es como lo vemos. Todas estas diapositivas fueron hechas por la Clínica Mayo, por el Departamento de Patología. Tú ves ahí las piernas semidobladas y cada vez que la persona quería respirar tenía que cambiar de posición, los brazos de una forma y luego se jalaba y los brazos de otra forma. Esa es la forma como la persona que está en la cruz está sufriendo. No es como tú lo ves en las escenas de las películas, en donde la persona está clavada y está respirando tranquilamente. Eso no es cierto. Esa cruz se movía, esa cruz temblaba, porque un hombre ahí estaba buscando un poquito de aire. Y cada vez que buscaba aire, venían los dolores, venían los calambres, venía la aflicción en todo su cuerpo. Esto es lo que Jesús estaba viviendo. Y aquí estaba este hombre, y ahí estaba ese hombre ahogándose, asfixiándose, sintiendo dolor en todo el cuerpo, y abajo haciendo fiesta, y abajo diciendo: mira, tú te decías hijo de Dios, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Es más, ¿sabes qué? Muérete, sí, muérete, no mereces vivir, apestas, blasfemaste contra Dios, muérete. Lo que la gente le decía a Jesús. ¿Qué sentirías tú si tu mamá estuviera moribunda y se juntaran 5 personas allá y decirle: muérete vieja, ya muérete, ándale, muérete? ¿Qué sentirías? Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús clavado, sufriendo todo su cuerpo, buscando un poco de aire. En medio de carcajadas, en medio de risas, en medio de burlas. Y cuando tú entiendes que Jesús tenía problemas para sacar el aire, sus palabras que dijo en la cruz, cuánto sentido cobran y cuánto peso cobran. Porque para que tú hables, tú tienes que sacar aire. O sea, cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, le costó mucho decir eso, pero quiso decirlo, pero quiso pronunciar esas palabras para que tú supieras que tú ibas a ser perdonado, para que no te quedara en tu mente la posibilidad. ¿Sería que Jesús estaba ahí ya amargado? ¿Sería que Jesús estaba ahí ya diciendo: yo para qué vine a salvar a estos?
no quiso irse sin decirte que te perdona. No quiso experimentar la muerte sin que tú estuvieras seguro de que Él te estaba perdonando. Cuando Él dice consumado es, lo que está diciendo es, Padre, la paga del pecado es muerte, pero mi regalo a esta humanidad es mi vida. Está pagado el precio de tu ley. Yo te dije que Jesús tenía temor a algo particular de la cruz. No era esto. Era a la implicación espiritual, que Cristo, que no hizo pecado, fue hecho pecado. Y sabes, la historia del cristianismo está llena de mártires. Mucha gente ha muerto por amor a Dios. Muchísimas personas, miles, pero todas ellas han muerto siendo consoladas por el Espíritu Santo. Pero Cristo no fue consolado. ¿Acaso no has oído su grito y su palabra? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo estaba solo. El Padre lo abandonó. Él era hecho pecador y el Padre no puede tener comunión con los pecadores. Fue abandonado. Nadie lo consoló. Nadie le dijo una palabra de aliento. Nadie le dijo, Jesús, te amo. Nadie. Lo único que sus oídos escuchaban eran groserías, eran burlas, eran insultos. Y el Padre lo dejó solo. Eso es lo que más le dolía. Jesús había pasado muchas cosas en este mundo, pero siempre había estado con su Padre. Pero en ese momento estaba solo. Dios, el Padre, lo había abandonado porque Jesús había sido hecho pecador. El justo por los injustos. El que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿Entiendes? Esto es lo que Jesús le decía a Nicodemo. La serpiente, que era figura y tipo del pecado, tenía que ser levantada. Jesús tomó la posición del pecador. Todo lo que él experimentó ahí era lo que tus hechos merecían. Todo lo que él experimentó ahí es la paga del pecado, que es la muerte. Siguiente diapositiva. Finalmente, Cristo entregó el Espíritu y un soldado con una lanza grande quiso comprobar si realmente Cristo estaba muerto. Y tomó esa lanza, y es muy probable que haya sido por el lado derecho, por la forma como el Evangelio te dice que salió sangre y agua. Perforó probablemente desde el lado derecho hasta el lado izquierdo para comprobar si Jesús estaba muerto. Y el testimonio de que salió sangre y agua es el testimonio contundente de que Cristo estaba muerto. ¿Cuáles fueron las causas de muerte de Jesús? Jesús, en primer lugar, tuvo lo que en medicina se llama choque hipovolémico. Tenía muy poca sangre ya circulando. Cuando a ti te quitan mucha sangre, te andas desmayando, te mueres si pierdes más sangre. Eso se llama choque hipovolémico. Jesús perdió mucha sangre y entró en un estado de choque hipovolémico. Además, tuvo episodios de asfixia, por lo que ya narré, la dificultad para respirar. Finalmente tuvo falla cardíaca y es muy probable que Jesús haya muerto por dos posibilidades finales. Una arritmia cardíaca fulminante, u otra posibilidad es que el corazón de Cristo se haya roto. Por el inmenso esfuerzo que estaba haciendo por bombear sangre en un tórax que impedía que el corazón bombeara sangre, pudo haber tenido una ruptura cardíaca finalmente. Y cuando este hombre llega y clava las lanzas, lo que te habla es de que Jesús ya estaba muerto, que en el pericardio, en la pleura que envuelve a los pulmones, se acumuló líquido, se acumuló sangre,
e inmediatamente salió agua y sangre. Todo esto Jesús lo hizo para que tú puedas tener paz. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Mira a Cristo. Él es el que paga tu culpa. Él es el que se presenta delante de Dios diciendo, yo he muerto. Yo he pagado la culpa. Él puede ser perdonado. Ella puede ser perdonada. En el Antiguo Testamento, cuando una persona quería que sus pecados fueran perdonados, había muchos rituales para el perdón de ellos. Uno de ellos era llevar un macho cabrío grande, blanco, sin mancha, y la persona, poniendo las manos sobre la cabeza de ese animal, confesaba sus pecados, y el sacerdote llegaba y degollaba al borrego, a ese macho cabrío. Y el macho cabrío simplemente se estremecía debajo de las manos de la persona y moría. Y la persona quedaba impactada diciendo, pero si yo era el que pequé, ¿por qué mataron a este animal? Era figura y tipo de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué debes de hacer para ser salvo? Dile a Jesús que perdone tus pecados. Dile a Jesús que te lave con su sangre. Dile a Jesús que estás arrepentido de haber pecado y que estás muy agradecido con Él por el acto de amor que Él hizo a favor tuyo. Vamos a tener un momento de reflexión. Vamos a profundizar esto. Vamos a entenderlo. Mira a Jesús. ¿Alguien te ha amado como Jesús te ha amado? ¿Alguien ha hecho por ti lo que Jesús hizo por ti? ¿Sabes? Jesús desde el cielo te vio y te vio triste y deprimido y te vio lleno de pecado. Y sabes, Él tuvo compasión por ti. Jesús no vino del cielo acá obligado. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Él te vio, mujer, de veras, Jesús te vio. Y Jesús te amó. Él quiso ayudarte. Él ha extendido tu mano para ti. Él quiso hacer algo por ti para devolverte a ti la felicidad, para devolverte a ti la paz que tu pecado te ha quitado. Él quiso hacer algo para que tu culpa fuera quitada. Él quiso hacer algo porque te amó, mujer. De veras, Jesús te amó. Y a ti, amigo, ¿entiendes que Jesús te amó? Te amó de una forma muy grande. Él te vio en tus rebeldías, en tus pecados, en tus borracheras, en tus pleitos. Y Jesús te amó. Él sabía de ti. Él sabía que tu pecado te iba a destruir, que te iba a convertir en un hombre triste, afligido, amargado. Él sabía que tu pecado iba a echar a perder tu familia. ¿Y sabes qué hizo? Tomó cuerpo y se hizo hombre. Y Él vino a enseñarnos palabras preciosas de vida. Él vino a enseñarnos el amor.
no solamente te amó enseñándote cosas bonitas, sino que tomó tu lugar. Él dijo: yo quiero hacer algo a través de lo cual el Padre que está en los cielos pueda perdonar a esta persona. Pues la paga del pecado es muerte. ¿Qué puedo ofrecer? Pues puedo ofrecer mi vida. Y Él fue a la cruz. Y Él fue a la cruz. Y en esa cruz puedes lavar tus pecados. Y en esa cruz, creyendo en el Hijo de Dios, puedes entender que tus pecados son borrados. Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Dios quería perdonarte, pero no podía perdonarte, pues Él violaría su propia ley. Él quería perdonarte, pero la ley decía que tú tenías que morir. Y Dios no puede violar su propia ley. Y la ley decía que tú eres culpable y que tú tienes que morir. Entonces Jesús dijo: yo quiero morir en lugar de Él. Yo quiero morir en lugar de ella, para que tú los puedas perdonar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva
dádiva de Dios es vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mira hoy a Jesús. Mira hoy a Cristo. Él es tu Cordero. Él es el Cordero del antiguo pacto sobre el cual se ponían las manos, confesando tus pecados. Él es el Cordero que murió por ti, que dio su vida por ti, cuyas manos fueron clavadas, cuyo rostro fue abierto a golpes. Mira hoy a Cristo cargando su cruz. Mira hoy a Cristo caminando por esas calles de Jerusalén. Mira hoy a Jesús recibiendo todo el castigo que tus pecados merecían. Mira hoy a Cristo siendo desnudado, siendo ofendido públicamente. Mira el látigo sobre la espalda de Jesús. Mira las espinas sobre su frente. Mira a Cristo. Míralo. Mira su amor. Mira que en su cara no había amargura. Mira que en sus labios hubo perdón. Mira a Cristo. Él es tu Cordero. Mira al Hijo de Dios siendo ofendido, escupido. Mira a Jesús escuchando tantos y tantos insultos. Él no sabía por qué lo insultaban tanto. ¿Qué había hecho para recibir tantos insultos? ¿Por qué lo escupían? ¿Por qué lo abofeteaban? ¿Por qué lo jalaban del cabello, de la barba? ¿Por qué lo golpeaban? ¿Por qué lo insultaban? Míralo. Mira tomando su cruz. Mira a Jesús amándote, caminando por las calles de Jerusalén, amando a aquellos que lo insultaban, amando a aquellas bocas que salían maldiciones. Él seguía amándolos. No importa, no importa. Él seguía amando a la gente. Mira al soldado con su rostro duro clavando los clavos en las manos de Cristo. Mira al soldado clavando los pies, burlándose, diciéndole cosas. El Hijo de Dios lo amaba. ¿Te puedes imaginar el rostro de Cristo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto insulto? ¿Por qué todo esto? Es que se estaba pagando tu culpa. Se estaba pagando la culpa de tu pecado para que tú tuvieras paz. Mujer, ¿buscas paz? En Cristo la encuentras. Él es el que te perdona.
Él es el que te hace inocente como un bebé. A pesar de tus amarguras, de tus pleitos, Él es el que te limpia de todo. El que nunca pecó, Él es el que te limpia. Míralo a Él. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda no puede ya cargar, lo tienen que ayudar. No puede dar un paso y cae junto al camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No mires a su falta, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda no puede ya cargar, lo tienen que ayudar. No puede dar un paso y cae junto al camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No mires a su falta, no mires su actuación, de Dios ten compasión. ¿Es acaso Jesús maldito? No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalos, Señor. No mires a su falta, no mires su actuación, de Dios ten compasión. ¿Qué hacemos con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué hacemos con Jesús llamado el Cristo? He aquí el hombre. ¡Crucifícale! ¿Es acaso Jesús un gusano? He aquí el hombre.
¿Qué hacemos con Jesús, llamado el Cristo? ¿Es digno de muerte Jesús? ¿Es acaso Jesús maldito? Mira sus palabras, mira su amor, mira que todo esto lo hizo por ti, mujer, varón. Puedes descansar hoy en Cristo. Él sufrió para que tú descanses. Él sufrió para perdonarte, para justificarte, para que tu conciencia quedara en paz. Ya no le debes nada a Dios. Estás libre. Ya no le debes nada a Dios. Cristo pagó. Jesús pagó. Mira a Jesús. Ellos ten compasión. Él hizo esto para demostrarte su profundo amor por ti, para que descanses, mujer, para que descanses, varón. Ese amor que Jesús tuvo en ese día en la cruz es el mismo amor que Él sigue teniendo por ti. Y sabes, a Él le da mucha alegría que te refugies en su cruz. Porque te ama. La cruz es la mayor muestra de amor para ti, para que seas limpio, para que seas libre. Y Jesús quiere limpiarte hoy. Jesús no quiere que hoy te vayas con tu carga de pecado. Jesús no quiere que hoy duermas sin tener tu deuda pagada. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes que no lo hizo por nadie más, lo hizo por ti? ¿Eres tú pecador? Pues por ti lo hizo. No murió por justos, murió por pecadores. Si hoy tú sabes que has pecado, lo hizo por ti. No lo hizo por un hombre justo, no lo hizo por un hombre bueno. Lo hizo por un pecador que necesita ser perdonado. Y ese eres tú. Y hoy quiere que tú te vayas sabiendo que Él es tu amigo. Y hoy quiere que tú te vayas a dormir tranquilo, sin deberle nada al Padre, sin deberle nada al Dios que está en los cielos. Que tu alma repose, que pruebes el perdón que en Cristo hay. Él quiere dártelo. Cuánto esperado este momento, cuánto esperado que me hablaras, cuánto esperado este momento, cuánto esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado,
sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, pues nadie te ama como yo. Este es Cristo Jesús, el mejor amigo de los pecadores. Este es Cristo, el que derramó su sangre para que en ella puedas limpiar tu alma, para que en ella puedas encontrar la paz que buscabas, mujer. No le debes nada a Dios. Yo sé bien lo que en ti siento, Puedes estar en paz. No le debes nada a Dios. aunque nunca Jesús ha pagado. lo compartas. Ha pagado con precio alto tu rescate. Yo a tu lado he caminado, Ha pagado con precio alto, caro, a expensas de su vida, junto a ti tu propio yo rescate. siempre he ido. No le debes nada a Dios. Aunque Cristo a ha pagado. veces te he cargado, Consumado es. Tu ley, Señor, he sido tu ha sido cumplida. mejor amigo. Alguien tomó mi lugar. Fue Jesús. Nadie te ama Eso es lo que Él hizo por ti. como yo, ¿Puedes creer en Cristo? pues nadie te ama ¿Puedes amar a Jesús? como yo. ¿Puedes confiarle tu vida a Jesús? Mira la cruz, esa es mi Eso es la más salvación. grande prueba. No hay nada que agregarle a la salvación. Nadie te ama Jesús lo ha hecho completo. No hay nada que agregarle. nadie te ama como yo, Pagó tu cuenta. pues nadie te ama La cuenta que era contraria a ti, Él la pagó. como yo. Solamente cree y ámalo. La cruz, Y tú hoy por ti fue porque te puedes ser amo, hecho hijo de Dios. Por la fe en Cristo. pues nadie te ama Por la fe en Jesús. Él es el que te perdona. como yo. Y también es el que te enseña a amar, como vimos en la mañana. Pues Él amó de esta forma. Y Él es la fuente de ese amor. Pues nadie te ama No hay nada más que hacer. como yo. Solo ámalo. Él te perdona.
dará ese corazón que no tenías, porque Él te enseñará a amar. Y lo que Él hizo por nosotros es el mayor incentivo para nosotros amar a nuestro prójimo. ¿Qué es ser salvo? Ser salvo es confiar tu vida a Jesús. Ser salvo es entregarle tus pecados a Cristo. Y es amarlo. Y tienes vida creyendo en su nombre. Eso es ser salvo. Todo está pagado. Gracias, Señor, porque tú ofreciste el Cordero. Porque nosotros no podíamos hacer nada por salvarnos a nosotros mismos. Porque al igual que con Abraham, tú ofreciste el Cordero, igual con nosotros tú lo has ofrecido, pero aquí fue tu Hijo. Pero en este caso fue tu Hijo, tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias por esto. Y permite que todos aquellos que han dispuesto su corazón hoy puedan dormir descansando en ti, en paz, por tu gracia, por tu amor. Bendito seas. Bendito seas. Amados, esta es la historia del Evangelio, que Dios se hizo hombre y en la forma de hombre se hizo siervo, y siendo siervo se humilló hasta la muerte y tuvo una muerte de cruz para justificar y perdonar a aquellos que con un corazón arrepentido buscan en Él el perdón y la paz. Esto es lo más importante que yo puedo predicarte. No hay un mensaje más importante. De esto se deriva todo el Evangelio, de esto se deriva tu justificación y de esto se deriva tu regeneración, tu corazón nuevo. Reténlo, vívelo, dale gracias a Dios. Él es digno de nuestra gratitud. Amado, que Dios te bendiga. Yo espero que Cristo haya llegado a tu corazón. Yo espero que confíes en Él para todo y Él te dará la vida eterna que ha prometido. Que Dios te bendiga. Si alguien quiere quedarse a meditar, todos los demás respeten el silencio, la oración que estén haciendo. Eres libre para salir, para descansar. Mañana el desayuno es a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana es la última plática. Quien quiera quedarse a reflexionar, a meditar, a orar, puede hacerlo. La reunión está terminada. Dios los bendiga. Con tanta maldad, con tantas tentaciones, ¿cómo le puedo hacer para tener ese corazón bueno? ¿Cómo le puedo hacer para ser salvo? Alguien me preguntaba, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo le puedo hacer? No solamente para no pecar contra Dios, sino para además llevar esa vida tan llena de amor como la que Él pide de mí. ¿En dónde está la fuente de ese amor? ¿En dónde está la fuente de esa fuerza, de esa gracia, de ese poder? ¿De dónde obtengo eso? Porque en mí no hay eso. ¿De dónde obtengo primero que nada el perdón de mis pecados? Porque es lo primero, ahí empieza la vida cristiana. Cuando tus pecados son perdonados, ahí empieza la vida cristiana. Antes de que tus pecados sean perdonados, no hay vida cristiana. Hay conocimientos de la Biblia, hay reuniones, hay cultos, hay cantos, pero no hay vida cristiana. La vida cristiana empieza cuando tus pecados son perdonados por Cristo Jesús. ¿Y cómo hacerle para que sean perdonados esos pecados? He entendido
que mis pecados son muy grandes. He entendido que he sido un monstruo de egoísmo, de soberbia, que he sido un tremendo y gran pecador. Lo he entendido. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con mi culpa? ¿Ahora qué hago con mis pecados? Y no solamente eso, ¿cómo le hago además para cambiar mi corazón? Tengo dos problemas. Soy culpable, he pecado muchísimo, pero además no solamente eso. Si mi corazón no cambia, voy a seguir pecando, porque mi corazón es egoísta, es soberbio, está centrado en mí mismo, no tiene amor. Por lo tanto, ocupo que mis pecados sean perdonados y que mi corazón sea cambiado. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Hebreos 12, verso 2. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, y el gozo eras tú justificado, el gozo eras tú perdonado, el gozo eras tú regenerado. Ese era el gozo que estaba delante de Cristo, que por su muerte y por su amor a través de su muerte, tú ibas a recibir perdón de pecados, tú ibas a ser perdonado y tu corazón iba a ser cambiado por el amor de Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La Biblia te está diciendo cuál es la fuente del perdón, y la Biblia te está diciendo cuál es la fuente de toda gracia y de toda virtud y de todo cambio posible en el cristianismo. Y tiene que ver con Cristo crucificado, y tiene que ver con Jesús en ese acto grandísimo de amor a favor de nosotros, con ese acto tremendo de amor que nos favorece, que es propicio, que es favorable a cada uno de nosotros. Y dice que la Biblia que pongas tus ojos en Jesús, que lo mires a Él, que tengas ojos para verlo a Él y ver su amor demostrado en la cruz del Calvario. Hoy quiero hablarte de los sufrimientos de Cristo desde una perspectiva médica. Como lo he dicho, yo soy médico pediatra, y quiero hablarte de la muerte de Jesús y de los sufrimientos de Cristo desde una perspectiva médica. La Biblia te dice por qué murió Jesús. Te dice que murió por nuestros pecados. La medicina te puede explicar un poco cómo fueron esos sufrimientos, en qué consistió el tipo de sufrimientos que Cristo tuvo, y finalmente cuál fue la causa de la muerte de Cristo, porque tú entenderás que no son los clavos los que mataron a Cristo. Un clavo pues no te puede matar. La ciencia médica puede darnos un poquito de luz de lo que pasó ese día hace 2000 años casi, cuando aquel hombre llamado Jesús de Nazaret fue puesto en aquella cruz y fue muerto. Y la intención de todo esto es que tú entiendas, a través de la clase de sufrimiento que Él tuvo, su amor inalterable por ti, porque tú le interesas, porque te ama, porque quiere tu bien, porque quiere tu salvación, porque quiere darte lo que no tienes. Alguno dirá, es que mi corazón no es bueno. Él ya sabe que no es bueno. Él quiere darte un corazón bueno. Alguno dirá, es que tengo muchísimos pecados, es más fácil contar mis cabellos que mis pecados. Ya lo sabe Jesús, y Él quiere borrarlos y quiere darte una vida nueva a través de su muerte. Él quiere hacer eso. Él quiere darte esa vida nueva. Lo que voy a estar hablando desde el punto de vista médico
Está basado en un artículo que publicó la revista de la Asociación Médico Americana, una revista de las más prestigiadas en el mundo médico, acerca de la muerte física de Jesús. Esta revista, la Asociación Médico Americana, publicó un artículo hecho por el Departamento de Patología de la Clínica Mayo, una de las clínicas más importantes, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero, en cuestiones de medicina. Y su departamento de patología es un departamento muy prestigiado, y ellos hicieron un artículo y lo publicó la revista de la Asociación Médico Americana, y es precisamente en ese artículo en donde nos estamos basando para describir los sufrimientos que rodearon a Cristo, las aflicciones, la debilidad y la muerte que finalmente llegó al Hijo de Dios. Esto es para que podamos sensibilizarnos más acerca del amor de Cristo y de lo que a Él le costó amarte. A Él le costó un precio muy alto amarte. A Él le costó algo muy grande el poderte amar, el poderte ofrecer una vida nueva, el poder darte un corazón nuevo. Para Él fue muy, muy costoso. Y tú tienes que tener ojos para eso. Y si tú tienes ojos para eso, tú podrás ser salvo hoy. Tú hoy podrás descansar en Jesús, en su amor. Tú hoy podrás descansar y tener paz, sabiendo que se pagó un precio altísimo para rescatarte, que se pagó un precio altísimo para darte esa oportunidad de vida eterna, que se pagó un precio que nadie más podía pagar. ¿Cómo le hago para obtener el perdón de mis pecados? Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo le hago para tener esa gracia que santifica mi corazón? Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo le hago para vencer este mundo tan lleno de tentaciones, de obstáculos, de aflicciones, que es opuesto al cristianismo? Puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Había un gozo en medio de sus aflicciones. El gozo eras tú. Había un gozo en medio de sus sufrimientos. Ese gozo era que tu alma fuera perdonada. Había un gozo en medio de todo esto. Eras tú perdonado y cambiado en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Cuando hablamos de la cruz, tenemos un grave problema. En países como México y también como este, desde pequeños estamos acostumbrados a ver la cruz. Los taxistas en México llevan cruces colgando ahí en su espejo. La gente se pone cruces, hay cruces en las casas. Y ya pareciera algo cultural hablar de la cruz. Ha perdido lo que realmente es. Ha perdido la sustancia, ha perdido el efecto, ha perdido el peso de lo que significa la cruz en la vida cristiana. Y no que nosotros estemos creyendo en poner cruces, sino lo que significa la cruz en la vida cristiana según lo que narra el Evangelio acerca de Cristo y su muerte. Y entonces la persona desde pequeño oye hablar de la cruz, ve ahí algunas procesiones, de repente se pone una película de moda y se habla de la cruz, pero no se comprende lo que es realmente la muerte de cruz. No se comprende realmente lo que hay detrás de esa muerte, y de entrada lo que quiero decirte es que es la manifestación más grande de amor que tú puedas ser objeto. Nadie te ha amado como Cristo te ha amado. A nadie le has interesado como tú le has interesado a Jesús. Estamos en un mundo muy egoísta, en donde se te ha enseñado que nadie te ama, que cada quien busque por lo suyo. Con Cristo es distinto. Cristo sí te ha amado. Cristo sí te ha buscado, tú sí le has preocupado a Jesús. Si este mundo te ha enseñado que cada quien busque lo suyo, que tú te intereses por lo tuyo y que los demás se interesen por lo suyo y cada quien su vida, bien, eso es este mundo. Con Cristo es distinto. Cristo vivió y murió por ti. Cristo vino por ti a darte vida, a darte el camino que te lleva al cielo, a cambiar tu corazón, no solamente a enseñarte una serie de normas y de enseñanzas, sino a cambiarte ese corazón para que fuera natural para ti amar a Dios y amándolo lo puedas obedecer sin sentirte esclavo, sin sentirte amargado, sin sentirte frustrado por una obediencia ciega, por una obediencia a secas simplemente, sino por una obediencia que nace de un corazón agradecido. Eso es el cristianismo,
una obediencia que nace de un corazón agradecido, que ama a aquel al que obedeces. Porque si no hay esto, no hay obediencia verdadera. Si no hay esto, no hay verdadero cristianismo. Vamos a hablar pues de Cristo y de la muerte de cruz. Vamos a hablar de aquel evento que marcó la historia de la humanidad y partió el tiempo antes y después. La humanidad está marcada por la cruz de Cristo. Lo que el mundo fue testigo hace ya muchos años de lo que sucedió aquella mañana y tarde, de aquel día cuando Cristo fue crucificado. El mundo es testigo de esas cosas y hasta hoy nos llegan los documentos, la Biblia, que nos hablan de ese momento, de ese contexto, de esa situación. Quedó para siempre la historia de la humanidad marcada por ese evento. ¿Qué es la crucifixión? La crucifixión es un método para matar y es un método para afligir a las personas a las que se quiere matar. La crucifixión no la inventaron los romanos. Sabemos que Cristo murió en tiempos del Imperio Romano, pero la crucifixión no la inventaron los romanos. La crucifixión la empezaron los persas en tiempos también de Alejandro el Grande. Eran cierta forma de clavar a la gente, a veces en árboles, eran clavados las personas en los árboles y ahí dejaban a la persona clavada, llegaban las bestias del campo, de la selva y los devoraban y la gente estaba clavada. Esas fueron las primeras formas de crucifixión, de clavar a alguien en algún lugar. Y no fueron los romanos, fueron los persas los que iniciaron con eso. Posteriormente los romanos, al entrar en contacto con esa civilización, conocieron ese sistema de dar muerte a la gente y fueron los romanos los que perfeccionaron la muerte de cruz. Lo que conocemos como la crucifixión fueron los romanos los que la perfeccionaron. Es un método totalmente desgraciado de quitarle la vida a una persona, es un método totalmente cruel, desafortunado, que aflige muchísimo a la persona a la que le está quitando la vida. Es un método calculado no solo para quitar la vida, es un método calculado para avergonzar y para hacer sufrir a la persona de una forma prácticamente inconcebible, como lo vamos a estar viendo en un momento más. Es un método entonces no simplemente para quitar la vida, sino para avergonzar y afligir y castigar antes de que la persona muera al que está siendo colocado en ese lugar. Eso es lo que es la crucifixión. La crucifixión, en el contexto de los romanos, estaba reservada para los peores criminales. Había personas condenadas a muerte, pero que no eran crucificadas. Por ejemplo, un ciudadano romano no podía ser crucificado. Un ciudadano romano, si era condenado a muerte, era degollado, lo decapitaban, pero no lo crucificaban. Eran los peores criminales los que se rebelaban contra el Imperio Romano, los desertores del ejército que se oponían después al ejército. Eran las peores personas los que simbolizaban un peligro importante para la estabilidad de Roma, los que eran puestos en la cruz. Y esto era como un aviso a todos diciendo: mira qué peligroso es oponerse a Roma. Mira lo que le pasa a aquellos que se oponen a Roma. En esa cruz iban los opositores a Roma, o iban los asesinos, los ladrones peligrosos.